Francisco les estaba comentando que el monte de la celebración es un monte bastante delicado, amén, bastante controversial también en muchas áreas. Y vamos a orar para poder dar un poco de esto. ¿Listo? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, hoy a tus hijos. Bendecimos, Señor, la iglesia de cada uno de mis hermanos. Y te pedimos que tú nos hables en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Dios, por ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Note lo primero. Lo primero que vamos a ver está en el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y usted me dirá, esto que voy a leer, ¿qué tiene que ver con el monte de las artes o con el monte de la celebración? ¿Listo? Nos dice Romanos 1, no sé si ya lo podemos poner ahí en pantalla, Ticor. Gracias, mijo. Gracias. Romanos 1 y vamos a ir, por favor, a el versículo 18. ¿Listo? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No sé si tienes una traducción del lenguaje actual para que también lo puedan ver en pantalla. Y dice, todos somos culpables, pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios que vive en el cielo está muy enojado con ellos. Note algo, el monte de la celebración es un monte donde usted puede dar a conocer la verdad de Dios. En el monte de las artes se hallan dos aspectos que muchas veces han sido controversiales. Tenemos la música, recuerde, de un lado está la música secular, de otro lado está la música cristiana. Para muchos artistas, incluso como les digo, yo entrevisto artistas de la música cristiana, hay muchos artistas que basados en su género dicen, no hay música secular, no hay música cristiana, no hay música de los panchos, no hay música salsa, hay música. No, déjeme decirle que no. Perdóneme que se lo diga. En este aspecto no hay solo música. Los géneros de la música son necesarios. Y escúcheme, dentro de la música hay música que habla de Cristo. Note esto, en el Monte de las Artes hay música que habla de Cristo. Hay música que habla de Cristo. Hay música para exaltar a Dios y intimar con Dios. Y hay un versículo que nos da a entender que hay música de Dios y hay música del diablo. ¿Como pastor? Sí. El problema está en que nosotros no indagamos las escrituras. Y hay parte de la Biblia donde nos dicen, o versículos bíblicos que nos dicen que hay música de Dios, es decir, exclusivamente para Él. Listo, por ejemplo, téngame ahí Romanos 1:18 porque usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, en el monte de las artes, usted puede dar a conocer la verdad. Note lo que le digo, hay música que habla de Cristo, hay música para intimar con Cristo, para intimar con Dios. Es decir, hay música de altar que te va a conectar directamente con Dios, que te va a llevar a la intimidad con Dios. Esa es una manera en que tú te conectas con Dios. Pero hay música donde tú puedes usar un género para hablar de Dios. Pero también hay géneros que no son de Dios, que no vienen de parte de Dios y que no es música de Dios. Y eso está en el Monte de las Artes. ¿Listo? Por ejemplo, note Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 42. Y no me olvide Romanos 1, que es nuestra base de la introducción que estoy dando. Primera de Crónicas 16, 42. No, 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 la Reina Valera.
¿Listo? Note esto. Mire, con ellos Gemán y Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música. ¿De qué? No, mírelo bien. ¿De música de quién? A ver, en mí, ¿de música de quién? ¿Se quedaron mudos los de mí? De Dios. De Dios. ¿Música de quién? De Dios. Esto nos da a entender que por el monte de las artes yo puedo comunicar a Cristo, puedo enseñar la verdad de Cristo, pero también puedo hacer lo de los hombres rebeldes de Romanos 1, que quieren traer mentira, transmitir mentira y desviar mentira. Por ejemplo, hace 8 días escuché que estaba el apóstol Francisco aquí exponiéndoles. Y en un momento, creo que fue el pastor César Coronado o algún alumno dijo que había una controversia entre el tema del teatro, ¿sí o no? Que el teatro usaba máscaras, que fingían, se fingía ser un personaje, que habían disfraces y todo lo que es relacionado con el disfraz, todo lo que es relacionado con eh, con las máscaras no proviene de Dios, porque es un fingimiento, ¿sí o no? Es algo que el término proviene de esa palabra teatra o teatro, que significaba suplantar algo o mostrar algo, ¿cierto? Entonces el pastor César le decía esto al apóstol Francisco y él decía que ahí había que tener muchísimo cuidado, porque es una muy delgada línea roja. Porque vamos a suponer que aquí los niños de la iglesia un día, o los jóvenes de la iglesia, hagan una historia bíblica y representen personajes de la Biblia. Usan de una manera indirecta el teatro, pero están dando un mensaje. Así que, présteme atención. Así como el mensaje de la palabra debe ser puro, hay una palabra que yo la he enseñado en Cristología, el ortotumunto. Predico lo que vivo, vivo lo que predico. Así en el monte de la alabanza o en el monte de la celebración debe haber claridad acerca del concepto que tenemos. Note algo, y quiero enseñarle algo bien profundo. Yo estuve como entrevistador en un evento muy grande aquí en Colombia. Llegó a tener más de 35,000 personas la semana pasada. Y entrevisté a un gran adorador que se llama Juan Carlos Alvarado. En la entrevista le hicimos una pregunta: ¿cómo ayudar a estas personas que llegan al monte de la celebración y se desvían, se llenan de soberbia, se olvidan de la gloria de Dios, se pierden en la transición de este monte? Y a mí me encanta que Juan Carlos Alvarado llega y dice: existen dos montes. Para el cristiano existen dos montes. Y yo quedé así, yo dije, ¿cómo? Esta no me la sabía. Wow, qué revelación. Porque él dice: está el monte de Sión. La palabra monte de Sión en el término espiritual es monte de adoración, donde Dios habita. Pero está el monte de Hollywood, el monte de la fama. Y él decía: cuando usted llega al monte de la celebración, que es lo que nos estaba hablando el apóstol Francisco hace 8 días, él decía: usted tiene que tener cuidado, porque al llegar a ese monte se divide en dos. Y usted de un lado va a tener a quien quiere mostrar en la verdad, a quien quiere expresar en la verdad, y su propia verdad, su propia fama, su propia desviación. Y así pasa con la música, pasa con el teatro, pasa con las artes, pasa con todo. Es una delgada línea roja en la cual usted tiene que estar muy, pero muy centrado de lo que es. Entonces, a mí me impacta esto. Dígale al que tiene a su lado: en el monte de la celebración, la música es música, pero hay música para Dios, música de Dios, música del diablo y música para el diablo. Fuerte. Pero mire, este pasaje es muy impresionante. 1 Corintios 16:42 me gusta mucho, porque hace una aclaración: que estaban adorando, que habían instrumentos de música de Dios. De música de Dios. Es decir, que hay lugares
donde la música te va a conectar directamente con Dios, y hay lugares donde la música va a hablar de Dios. No es lo mismo hablar de Dios que conectarte con Dios. Igual con el teatro. No es lo mismo dejar un mensaje que te conecte a una vida de la escritura que dar un mensaje de una obra de teatro que te hable de Dios. Ejemplo, el niño que se fue, el muchacho que se fue a la drogadicción, ¿se acuerdan? Cada día oro por ti, entonces la mamá y el muchacho ve el ángel y se transforma. Diste un mensaje. ¿Cuál mensaje? Que Dios puede transformar una vida. ¿Sí o no? Pero es muy diferente a que tú hagas una representación bíblica de la vida de José. La gente se va a meter y va a decir, wow, me están hablando de la palabra de Dios. Que es muy diferente a que tú uses lo que hablaban hace 8 días, las obras de teatro con las máscaras y muchas cosas que tiene tanta controversia. Pero aquí el problema no es que tanta controversia hay, sino que tanto criterio de verdad tengo yo para demostrar a Cristo en los montes en los cuales estoy siendo representativo. Quiero culminar esta introducción para darle paso al apóstol Francisco y que usted vaya, mientras están cuadrándole aquí unas cositas de diapositivas, nuevamente a Romanos, ¿no? Estamos en Romanos 1. Actores y autores. Los incluya juntos. Porque note algo. El monte de la celebración da y transmite. Anótese eso para que lo tenga claro. El monte de la celebración da y transmite. Mira, le voy a poner un ejemplo. Figúrate que así como esta música conecta a Dios y llevó a Dios a la gente y adoraban a Dios, hubo un hombre en el libro de Daniel, en el capítulo 2, que usó música, usó instrumentos y usó salterios para que todo el mundo se inclinara ante él y ante una estatua que él había levantado. Y él dijo, al sonido de bocina, de trompeta, de ustedes se tienen que inclinar, y el que no se incline será echado a un horno de fuego. ¿Se acuerdan? Es lo mismo. Todo el mundo, porque estaba Israel, todo Israel cautivo, se doblegó ante ese sonido. Pero solo 3 jóvenes dijeron, no nos doblegamos, solo a Dios adoraremos. Y si Él no nos salvare, ¿qué? No nos importa nada, pero tenemos clara nuestra posición. No adoraremos un Dios falso. Cuando un verdadero cristiano llega a estos montes y tiene claro quién es su roca, está cimentado sobre la roca, anclado como lo estuvo Moisés, venga lo que venga, él no se dejará mover de la verdad que expresa, de la verdad que demuestra y de la verdad que vive. Mira, el versículo Ticor, por favor, porque necesito entregarle la introducción a mi apóstol. Vamos a Romanos 1, 2, pues vamos a estar leyendo más o menos hasta 3 o 4 para entregar. Exacto, el verdadero cristiano es inamovible, transmite lo que vive en cualquier monte. Y quiero que se lleve eso en esta introducción, cualquier monte. Entonces, Romanos 1, verso 2 nos dice lo siguiente. Ya vimos que Dios está enojado con los hombres que no quieren traer la verdad, ¿cierto? Que no quieren vivenciar la verdad y que quieren taparla. En el monte de la celebración, que fue un monte para que la gente celebrara, mostrara y exaltara a Dios, entraron mentirosos que quitaron la verdad. Entonces note esto. Note que las representaciones de la música, de las danzas, de lo que es el término teatro, que puede también llamarse como la representación de, porque el teatro es representar algo también. Todo esto fue creado para Dios, pero Satanás lo pervertió. Sí, pero el hombre también. ¿Cómo? Sí, el hombre, su naturaleza caída y pecaminosa del hombre lo pervirtió ese monte. Pero ese monte de la celebración fue dado para que el hombre transmita quién es Dios. Bueno, yo voy a leer aquí Romanos 1, 2 porque no está en la pantalla. Voy a leerlo acá. Nos dice así el versículo 2.
Perdón, no, sino versículo 19. Perdón, Romanos, porque estamos leyendo 1:18, vamos al 1:19. Pido excusas. Era Romanos 1:19. Nos dice Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire esto, no hay excusa. ¿Por qué? Porque Dios les manifestó su poder, su deidad, su grandeza. ¿Por medio de qué se los demostró? De los 7 montes. Dios ha demostrado su deidad, su eterno poder en la economía del hombre. Desde el principio le dijo al hombre gobierne. Desde el principio le dio al hombre administración, le mostró su poder. Lo enseñó, lo instruyó, le dio la Torá, lo educó, el monte de la educación. Lo llevó al monte de la celebración, le enseñó que por medio de sus acciones pueda cantar, pueda danzar, pueda expresar con su cuerpo. Dios le dio al hombre visible todas las cosas que sostienen la eterna deidad de su gracia en la tierra. El hombre no tiene excusa porque desde los 7 montes Dios se manifestó. El problema es que el hombre pervirtió estos 7 montes. Y al pervertir los 7 montes, Satanás se ha aprovechado para traer confusión, como lo leímos en la primera vez, y montar a la mujer que está sobre los 7 montes, la Babilonia, la confusión. Cuando usted aclara esto, usted entiende a qué lo llamó Dios. Y escúcheme, usted puede estar en el teatro, pero no ser partícipe de las iniquidades del teatro. Usted puede ser un músico, pero no ser participante de las iniquidades de la música pervertida. Adorar a Dios, saber separar. Bueno, hay música que me va a hablar de Dios y hay música que me va a conectar a adorar a Dios. Aló, es igual. Perdón, yo soy escritor, ahorita estoy terminando 2 libros. Y he venido aprendiendo algo, Apóstol Francisco, para entregarte. Y es bien interesante. ¿Qué he venido aprendiendo? Que hay libros que te transmiten un mensaje, pero hay libros que te involucran en un mensaje. Y yo le decía a Dios, no quiero ser el típico escritor que transmite un mensaje, porque cualquier escritor transmite un mensaje, pero el escritor que involucra al lector con el mensaje es diferente. Note algo, la Biblia transmite, pero la Biblia involucra. Porque escúcheme, esto es fuerte. La Biblia es el único libro donde su propio autor se revela al que lo lee. Es el único libro que te transmite un mensaje y te involucra con el escritor, con el que lo inspiró y con el que lo trajo. Es el único libro que te lleva a conocer al autor directamente. No tanto porque, mira, yo he leído a Dostoyevsky y él tiene algo interesante, hermano. Él te involucra en una situación, pero todos los que leen a Dostoyevsky no tienen un cambio de vida, no tienen una revelación del mismo. Tienen conceptos que cambian en su mente, pero un cambio de naturaleza propia del hombre solo lo da su creador. Entonces la Biblia tiene la virtud de hacer eso con el hombre. Ningún libro sobre la tierra, es que los más expertos, hasta los más grandes filósofos, se encuentran con sus propios escritos. Friedrich Nietzsche escribe algo impresionante. Dios ha muerto, atentamente Nietzsche. Pero cuando muere Nietzsche, un simple niño de una de las bandas le escribe en la puerta de su casa: Nietzsche ha muerto, atentamente Dios. René Descartes en sus escritos filosóficos dice: yo solo sé que nada sé. René Descartes. Amén. Y alguien le escribe y le contrarresta a René Descartes: yo solo sé que hay alguien que sabe lo que no sé. Claro, de la iglesia. Pero mira, sí,
pero mira, de Grecia, pero mira esta persona que le escribe, yo solo sé que hay alguien que sabe lo que yo no sé. Fue un niño. Aló. Otro, escúchame, otro escribe, pienso, luego existo. Pero alguien le escribe, si tú no existieras no podrías pensar. Pastor, Jesús dijo, aquí hay uno que es mayor que Salomón. Exacto. Hay uno que es mayor de Salomón. Incluso les mando esta. ¿Cuál fue el hombre más sabio de la Biblia y de la tierra? La mayoría de nosotros decimos fue Salomón. No. La Biblia me dice que fue Daniel. ¿Cómo, pastor? Sí. Nosotros tenemos una referencia y decimos Salomón, pero nuestra Biblia nos dice que Salomón se corrompió y cambió la sabiduría por inteligencia y se inclinó a las mujeres y adoró dioses falsos y todo lo tomó por vanidad. Y aunque fue uno de los hombres más sabios de la tierra, el hombre más sabio sobre la tierra antes de Cristo fue Daniel. Y dice, Daniel fue el hombre más sabio sobre la tierra en aquellos días y nunca corrompió su sabiduría. Y tenía un espíritu superior a todos los demás. Espero les haya gustado la introducción, Apóstol Francisco, bienvenido. Te estamos ansiosos de recibir eh, los otros montes. Espero les haya gustado la introducción y que tengamos en cuenta esto. Amén. ¿Me escuchan bien? Ahí, ¿me escuchan bien? ¿Así? ¿Más? Espérate. ¿Ahora sí? ¿Mejor o me lo acerco más? Así. Ahí. Ok. Bien, mis amados. Había un tremendo trancón para llegar a este lugar. No caí en cuenta que este fin de semana es festivo. Entonces me atrasé un poquito, pero qué buena introducción, apóstol. Gracias. Que esa es la bendición. Que uno ya está tranquilo porque sabe quién está ahí. Bueno, creo que el apóstol ha hecho una introducción muy buena y lo que concierne a la música en las artes, como él lo hablaba y como lo decía en la palabra y en Crónicas, se confirma en todo lo que David expresó en algunos de los salmos, si no en la mayoría. Eh, en el Salmo 33, del 1 al 3 dice, alegraos. Ah, de pronto es el celular. Espérame, saco el celular. Claro, claro. Ahora sí. Ahí sí. Ahora. ¿Me escuchan bien? Ahora. Bueno, eso era lo que pasaba. Listo. Entonces dice, alegraos, oh justos en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantarle con salterio y decacordo. Y cantarle cántico nuevo. Diga, cántico nuevo. Diga, cántico nuevo. Ok. Y hacedlo bien, tañendo con júbilo. Muchas veces pasamos este versículo rápido. Hasta lo cantamos, ¿cierto? Pero el Señor ahí dice una palabra muy clave. Cántico nuevo. Porque Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces, entre el arte, lo que es el campo de la música, la alabanza, la adoración, los salmos, quiere el Señor que haya algo nuevo, algo que renueve. De manera que la iglesia debe entrenarse y todo hijo de Dios debe entrenarse en cántico nuevo. ¿Y qué es el cántico nuevo? Lo que viene directamente bajado del cielo e inspirado a su vida por el Espíritu Santo. Aún un cántico en lenguas o un cántico espiritual con gemidos indecibles. Pero a veces nos frenamos en esta área. Y aún en muchas iglesias de pronto dicen, están locos, esto no se hace. Pero resulta que Dios está despertando en este nuevo tiempo y siempre lo ha querido hacer. Que su pueblo le alabe genuinamente,
no por canciones repetidas, que muchas veces repetimos y repetimos y son hermosas, y también el espíritu se mueve, pero a veces se vuelven mecánicas en nosotros y cantamos sin siquiera tener en cuenta qué es lo que estamos cantando, ¿sí? Entonces hay muchas canciones que son lindas, que son hermosas, muchas composiciones, pero a veces se nos vuelven mecánicas, las cantamos, pero hay que cantar con el entendimiento de la comprensión, pero igual también hay que entrar en un cántico nuevo que es una música profética, una alabanza profética, una adoración profética, que viene mientras los músicos están tañendo, los instrumentos tocando, los tañedores, eh, la, la guitarra, los instrumentos de cuerda, el piano, también los músicos empiecen a fluir, porque ahí es donde Dios empieza a dar cosas nuevas, nuevas melodías, y aún las notas musicales empiezan a fluir, y el Espíritu Santo empieza a tocar a la gente, y es un altar de adoración genuino, espontáneo. Entonces la palabra nos habla en cántico nuevo, y durante estos tiempos de David, incluso de Salomón, era muy conducente y clave a que dijeran, háganlo bien, ¿sí? Un cántico nuevo, háganlo bien, en el sentido que háganlo con excelencia para el Señor. El Señor siempre ha querido un cántico nuevo. Y la música que fluye proféticamente siempre será una música eh, que traerá renuevo, un flujo profético, una adoración profunda con Dios. Va a romper cadenas espirituales, va a establecer reino sobre las tinieblas, va a traer liberación sobre una región, sobre un territorio, sobre una vida, sobre una familia, sobre la sociedad. Va el Señor a traer respuesta porque trae la atmósfera de gloria. Entonces miremos el significado de lo que es la importancia de la música. Y por eso el enemigo siempre la ha querido desvirtuar, corromper, como decía el apóstol, y hacer que muchos lo adoren a él. Entonces, la meta es tener esas habilidades para los músicos, para los salmistas, para aquel que está deseando ser un adorador. No, esas habilidades son para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre, ni para que le echen flores a la persona. Dios permitirá que se destaquen, que haya habilidades, que haya dones, pero todo es para gloria de Dios, ¿sí? Acuérdense que la alabanza es la gloria. Entonces, si nos hace falta esta habilidad y nosotros deseamos adorar a Dios, podemos pedirlo. Dios conoce el corazón. Yo he orado por personas que no cantaban. Yo no canto, es muy chistoso. Bueno, sí, adoro. Yo creo que cuando entro ya en el nivel de adoración, empiezo a adorar. No sé cómo me escucho, espero que más o menos. Pero es curioso, yo he orado por personas que Dios me ha puesto a orar por sus cuerdas vocales, para que sean ungidas. Y de pronto veo que la persona empieza a cantar y los veo cantando. Entonces, si usted tiene en el corazón ese anhelo, hay quienes Dios les ha dado ese don, pero Dios puede impartir un don, ¿sí? Para que usted lo adore. Dios puede perfeccionar las artes, ¿sí? Hace 8 días con la pastora hablábamos, yo soy artesana y quiero que, me decía ella, quiero, con el permiso de la pastora, quiero que el Señor me dé como las ideas, como la forma, la manera. Es Él el que nos da la creatividad, porque Él es el creador. Entonces, la habilidad por sí sola nunca convencerá al mundo de una conexión espiritual. La habilidad
como es el apóstol, nos servirá en un momento dado para animar, para tocar aún las emociones si no está conectada con Dios. Pero si estamos conectados en el Espíritu, entonces es diferente porque la excelencia de la adoración y la exaltación vendrá a través de nosotros como vasos para transmitir a la congregación, a la iglesia, aún al lugar donde estemos. Porque entonces empieza a adorar a Dios y lo vivimos en el gospel, ahora recientemente, ¿cierto? Y uno siente cuando un adorador entiende y se conecta, no que los otros no lo hagan, pero el que entiende la atmósfera espiritual, el que ya tiene ese proceso, porque es que un pastor para ser pastor no puede tener un título, una credencial, pero para pararse acá no es el título ni la credencial, es el proceso. Y así un adorador también pasan por un proceso de refinación. Entonces se cambia la atmósfera. Un genuino adorador cambia atmósferas. Aún cuando el ambiente sea pesado. Empieza, en varios gospel hemos visto. Y el gospel se maneja muchas cosas. Obviamente se maneja lo logístico, lo emocional, el alma, porque igual somos alma, ¿no? Y todo puede empezar por una emoción, ¿sí? Nosotros llegamos al Señor, la mayoría, en el alma, ¿cierto? Por la emoción, por el sentimiento. Otro en el cuerpo, porque con el caso mío me llevaron a la fuerza, entonces me llevaron casi que a la fuerza. Entonces llegué casi que en el cuerpo, pero ni siquiera por la emoción que era que yo quería, no, yo fui por cumplir un compromiso de pronto, pero Dios tenía un plan y luego tocó el alma y luego empieza a tocar el espíritu. Por eso es que no podemos quedarnos en una adoración almática, sino ir subiendo e ir conectando con el Espíritu Santo y esto traerá una transformación. Entonces, el apóstol hablaba de los libros, ¿sí? Hay unos libros que te involucran, que provocan en ti un movimiento, que provocan en ti un verdadero cambio. Hay unos libros que tú has leído y te quedaron ahí cosas que a un niño leíste y fue una enseñanza, ¿cierto? Que te quedó como una enseñanza, te quedó ahí. Obviamente, por excelencia, la Biblia, ¿sí? Porque es que involucra, pero además sigue un paso. Tú te puedes involucrar y conocer y tener ese conocimiento y aún aplicar muchos conceptos de la palabra. Pero la Biblia transforma, renueva. Entonces, la adoración genuina del Señor transforma. Y transforma personas, y transforma familias, transforma sociedad, transforma regiones y transforma naciones. Entonces, eso es clave. Amén. Lo que acaba de decir el hermano para los que están en la sala de Meet es que la música, como las artes, y eso es así, tocan al espíritu, son espirituales, porque allí en el espíritu empieza a fluir creatividad. Lo que pasa es que muchos eh, no pueden distinguir entre un pensamiento y una inspiración. Pero asimismo puede venir una inspiración, que es Dios el que inspira a través de su Santo Espíritu. Pero también, de acuerdo a cómo la persona esté conectada, con lo que esté conectado, viene la inspiración. Por eso hay música que no adora a Dios, sino al diablo. Sí, directamente.
Entonces, como música de adoración genuina al Señor, transformará, pero música de adoración satánica traerá caos sobre una persona, lo hundirá y lo encarcelará, hará todo lo contrario. Por eso es necesario utilizar la adoración profética genuina, inspirada en el Espíritu Santo, para romper la maldición de las cadenas, de las cárceles espirituales, de muchas vidas, de muchos territorios aún, de muchas naciones. Hay muchos ejemplos de inspiración. Hay una niña, Akian, no sé si la, pero tengo como una referencia, es una niña que tuvo una experiencia con Dios en el cielo. Y ella pinta cuadros y la niña es ciega. Y ella pinta revelación de lugares del cielo. Cómo una niña ciega puede pintar y aún expresar el reino a través de pinturas. Amén. En su espíritu. Ahí hay una conexión espiritual. Se necesita en este tiempo que haya unos profetas en las artes, inspirados por Dios en todo, en la música, en la pintura, en todo lo que vemos, esos Elías de este tiempo. Entonces pasemos, ok, ahí está pues referencia a los adoradores en el templo, Salomón, David, los hijos de Asad, ok. Pasemos a la siguiente diapositiva, porque estamos entonces ya entrando en un tema que es cómo se profetiza a través del arte, ¿no? Ya habíamos hablado que la música profetiza, que es lo que estábamos diciendo, y ahora miremos películas que profetizan. ¿Usted se ha visto películas que profetizan? Yo creo que todos. Algunos somos muy cineastas, cinéfilos, gracias. Otros no tanto, pero es una expresión del arte. Y hay de todo tipo de películas. Entonces, pero todas las películas tienen un poder profético. Y aún las series, las novelas, son usadas de una manera tremenda. Este tipo de novelas que están trayendo ahorita del mundo musulmán, que ahora, antes eran las de Venezuela, ¿cierto? Sí, sí. Ahora sí se dan cuenta que son árabes, musulmanas, todo esto, porque a través de las novelas ellos están profetizando una cultura y aún una religión que está invadiendo por medio de novelas, de recetas de cocina, de estilos de vida, lo que es las creencias musulmanas. Turcos. Y usted oye esa música que le ponen de fondo. Yo personalmente no soporto esa música. Antes fuimos a almorzar con mi esposa y habían en el restaurante puesto y ese sonidito así. Es un encantamiento y la persona ahí. Y esas novelas duran 3 años, 4 años, no sé cuál. Y la gente ahí. Eliud ya debe ser como de 40 años y no dicen nada. ¿Sí? Entonces, fíjense esta parte. Entonces, por decir una película que ustedes no sé si la hayan escuchado, yo creo que algunos, El secreto de la montaña. Ganó premios. Mejor dicho, ¿sí? Pero El secreto de la montaña vino hace unos años, no sé, me acuerdo cuántos, pero unos 10 creo, si no estoy equivocado, haciendo una introducción a lo que hoy vivimos de una normalización de las depravaciones sexuales como la homosexualidad. Porque es historia de 2 hombres que se enamoran siendo muy vaqueros y muy de este tipo de personas, pero resultaron homosexuales. Y ese era el secreto de la montaña. Entonces le permitió a esta película hacer como un portal para lo que venía,
Entonces, las películas preparan para lo que viene. Las series, los Simpson. Algunos dicen, ay, mire los Simpson, cómo profetizan. Wow, lo que dijeron los Simpson. Están abriendo un portal para lo que viene, preparando la mente. Sí están profetizando en cierta manera, pero tienen ya preparado su complot. Disculpe, pastor. ¿Aló? Ya un momentico, hermano. Dime, ya le doy palabra. Ok. Es un adoctrinamiento para lo que viene, dice mi hermano Héctor. Dígame, hermana, o pastora, hermana. Sí, ¿recuerda los supersónicos? Sí, señora. ¿Cómo no Son me voy a aún más acordar? viejos que los Simpsons. Son más viejos que los Simpsons y muchas cosas de las que mostraron se han cumplido. Sí, señora. Sí, señora, porque hay una agenda que ya tiene preparado muchas cosas. Ahora, no quiere decir que algo no venga ahí profético que de pronto salió. Yo me acuerdo de muchas series, ¿sí? Pastor, Que habla, ya le doy la palabra, hermano, muchas series que veíamos de niños, que uno decía, uy, eso es pura ciencia ficción, y ahorita lo estamos viendo. ¿Usted cuándo se imaginaba que a través de un reloj usted iba a atender una llamada? Y ahora se puede. Del celular hace todo, pero el reloj también se lo conecta ahí, ¿sí? O verse la cara con otra persona en una videollamada. Eso nosotros decíamos, la generación de nosotros, que ha sido una generación de transición, decíamos, no, eso por allá, quién sabe cuándo. Y mire, todo ha evolucionado, pero hay una acción profética en todo esto. Dígame, hermana, hermano. maestro, bueno, dos cositas. Número uno, lo que están diciendo es cierto. Las caricaturas de Dick Tracy y de Bud Roger hablaban de eso, de comunicarse por medio de de un reloj. Pero pienso que hay como que algo de deliberar si se trata de una profecía o más bien de una influencia, porque por lo menos la agenda LGTB, creo que con muchos años, creo que antes de los 58, ellos propusieron estar en todos los estamentos, en los colegios, en la milicia, en todas las partes, y ellos lo han venido cumpliendo. Uno de esos campos que ellos comenzaron a ocupar fueron los campos públicos. Entonces, más bien ha sido como una influencia que ellos han propuesto, no sé si llamarlo profecía, porque entiendo que la profecía es de orden espiritual y habla que la profecía tiene un reglamento que debe ser exhortar, edificar y consolar. Entonces, no encajaría como dentro de ese parámetro de profecía. Bueno, hermano, válida su observación, pero miremos enfoques de la profecía. Tiene toda la razón, hermano, lo que dice. La profecía viene para edificar, consolar y exhortar. Pero yo puedo profetizar cuando estoy cantando. Puedo profetizar cuando estoy leyendo la palabra y doy una enseñanza, estoy profetizando, porque la palabra profética más segura es la Biblia. Entonces podríamos decir en este momento que podemos dar dos enfoques, aunque la profecía tiene Pastor, una muchos. pregunta. No, ya te doy la palabra porque me desconecto de lo que te voy a decir. Ya te doy la palabra. Entonces podríamos decir que hay dos enfoques, aunque la profecía tiene muchos enfoques. ¿Sí? La profecía tiene muchos enfoques. Pero aquí, en el caso, miremos un enfoque profético para que usted exprese algo sobre algo para que se cumpla. ¿Sí? Usted profetiza y dijo el Señor al profeta, profetiza a estos huesos secos. Entonces hay un enfoque de la profecía que es una activar, enrutar, abrir para que suceda. Ese es el don del profeta. Por eso, Profetizo maestro, sobre esta tierra, pero déjeme terminar. Profetizo sobre sí, esta sí. tierra para que sea fértil. Eso es un poder profético que lo están actuando en las películas para profetizar en ese sentido. ¿Sí?
no es que estén mirando eventos futuros, están preparando para eventos futuros. ¿Sí? Ese es un enfoque de la profecía. El otro enfoque es lo que viene directamente, que dice en Apocalipsis, por ejemplo, sucederá en este tiempo una visión profética que va con un lente hacia el futuro, o una visión óptica que Dios revela para hechos futuros, y la profecía que prepara para que esto venga. Puede ser una influencia, también el hermano tiene razón en eso, una influencia profética. Entonces, hay series, películas, que como lo han dicho los hermanos, están preparando para un escenario que viene. Es una forma de profetizarlo, es decir, de predisponerlo, de preparar, de accionar, de influencia, como han dicho muchos, porque la profecía tiene ese mover de preparar, ¿sí? Preparar el camino. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Sí, profetizó sobre algún futuro, pero preparó el camino para el Mesías. Asimismo, el enemigo copia todo y prepara el camino para el anticristo. Entonces, lo que hacen estas series y estas películas es prepararnos para una agenda o para lo que ya está caminando, que hace 40, 50 años no nos lo imaginamos así, pero que luego vino todo desencadenándose para preparar todo el plan de la agenda mundial de los, obviamente, masones y todo este tipo de personas que tienen el poder. Amén. Hay una hermana que quería decir Disculpa, algo. disculpa, quiero hacer una anotación. Eh, O sea, usted Ayúdame a nos controlar está... ahí. Primero las damas, hermano. Déjame hablar Sí, a la señor. hermana y ya Ok. te doy la palabra. Pastor, es que precisamente eso era lo que yo le iba a decir. O sea, existen profecías satánicas o con respecto a lo que son esas las maniquinaciones de Satanás, porque hasta donde yo tengo entendido, todo lo producido en Hollywood, que tiene que ver referente a todas estas cuestiones, dice que son producidos específicamente aún en lo más profundo del infierno, y los demonios son los que le dan esta inspiración a muchas de estas personas. De acuerdo, de acuerdo. Lo que está diciendo la hermana está un poquito adelantándose a lo que, pero es precisamente eso. ¿Qué inspiración traes? Hermano, hermano que está, vamos a dejar que el hermano quería decir algo también. Sí, maestro. Volvemos al mismo punto. Mire, las profecías de Nostradamus, a pesar de que no era un hombre netamente cristiano, él manifiesta que eran revelaciones de Dios. Las profecías de Nostradamus se han cumplido muy cabalmente, pero cuando la gente no tiene, digamos, el temor de Dios, eso se llama vaticinio. La gente vaticina. Con respecto a lo que usted estaba diciendo, sí, puede haber una profecía cantando todo lo que está dentro del marco espiritual, religioso, entra dentro del orden de lo que es profecía, porque lo vemos en el Antiguo Testamento como el profeta con el tañedor daba la palabra. En estos tiempos una persona llena de Espíritu Santo y eso es otra cosa. Cuando la persona, como dice, de lo que el hombre tiene, eso da, y de lo que está dentro de su corazón es lo que contamina, no lo que entra. Entonces, eso es lo que ellos dan los productores, lo que tienen dentro. Leonardo da Vinci fue un hombre que, con el antecedente de ser de origen judío, fue un hombre que tuvo muchas revelaciones, por eso todos sus inventos fueron revelaciones de Dios. El helicóptero, los motores, la pintura. Era un hombre que estaba en todas las artes, pero era un hombre que tenía conocimiento bíblico. Como nos lo decía el maestro David en la clase pasada, desafortunadamente también hubo muchos judíos que, a pesar de que Dios le dio la sabiduría y el entendimiento, se torcieron, como Salomón. Pero vuelvo al mismo punto de manifestar que lo que está haciendo hoy día Hollywood, a partir de que crearon la televisión y todos estos medios, incluso la radio, es utilizarlos como unos medios de influencia dentro de los propósitos que ellos han planeado. Recuerde que hay una agenda, la Agenda de 2030, y que ellos han destinado todos los recursos posibles, se han unido para que a través de los medios de comunicación, a través de los medios de nueva tecnología, hay una influencia hacia las nuevas generaciones. Entonces, yo pienso en mi concepto personal, como decía Pablo, esto lo digo yo, que lo que existe es una influencia.
cuando estas personas no tienen temor de Dios. Pero cuando ya existe el factor o el ámbito cristiano religioso, llámese dentro, digamos, el sentido eclesiástico, sí puede ser una profecía. Pero mientras no haya temor de Dios, las profecías satánicas no podríamos llamarlas, digamos, profecías porque no están cumpliendo, como lo decíamos, ese parámetro que siempre nos han enseñado en las licenciaturas, que la profecía debe cumplir el orden de edificar, consolar y exhortar. Para eso lo establece la iglesia y lo habla Pablo claramente en el Nuevo Testamento. Bendiciones. Ok, hermano, de acuerdo. Dentro del orden profético divino establecido por Dios, hay unos parámetros bíblicos que deben cumplirse. Cuando se utiliza un término que está profetizando, como dice el hermano, digamos, estoy de acuerdo en eso, pero este término profético, acuérdense que hubo un profeta que le ordenaron profetizar para maldecir sobre Israel. ¿Se acuerdan? Entonces, la profecía mal versada o mal usada sí puede usarse para traer maldición. Obviamente, profecía desviada, que la podemos llamar vaticinio, adivinación, agorería, ¿sí? Como decir que hay profetas verdaderos y profetas falsos. Es más como el término para definirlo, ¿sí? Porque a veces la misma persona, por ejemplo, dice, oiga, yo sí que, como dice a veces los dichos populares, ¿no? La persona dice, yo sí que amanecí hoy, como dice, me levanté con el pie izquierdo, o me va a ir mal, o estoy salado, o esto. No es que eso sea una profecía como tal, se refiere a que sobre él mismo se está, digamos, bueno, utilicemos un término para no crear polémicas, se está vaticinando entonces, se está decretando sobre él o sobre su familia maldición. Entonces, en ese orden de ideas, las películas, si es el caso, vienen para profetizar o condicionar o accionar sobre las mentes de las personas o vaticinar, bueno, ¿sí? Esto, las que son inspiradas para traer maldad, ¿sí? Entonces algunos dirían, no, pero es que el único que inspira es Dios. No, ¿qué me inspira a mí para actuar? Yo puedo ser inspirado precisamente por la maldad. Un hombre puede ser muy inspirado para escribir libros o para pintar, como en el caso que nos decía el hermano, pero si es homosexual, ¿qué puede traer de influencia? Entonces, la profecía definitivamente sí también es una influencia. ¿Qué influencio yo? Yo no puedo decir todo lo que sea influencia es malo. No, porque si yo soy del reino, influyo con reino. Si soy de las tinieblas, influyo con tinieblas. Entonces, que la profecía en todo sentido sí traerá una influencia. ¿Qué puede influenciar? ¿Cómo puede activar? ¿Cómo puede hacer? La profecía activa una atmósfera, ¿sí? Porque es el orden espiritual. ¿Cómo se activa y para qué se activa? Eso es lo que tenemos que mirar, esos dos parámetros. Dígame, hermano. Apóstol, una pregunta. Permíteme un segundo que están aquí interviniendo. Es que no hay un micrófono. Correcto. Dice el hermano acá que la profecía es como una especie de orden o mandato. Muy bien. Dígame, hermano. Quería hacer una pregunta. Sí, señor. Los satánicos utilizan la oración contraria. ¿Podría también eso ser una profecía? En parte la oración contraria obviamente actúa como un antidiseño de la oración. Acuérdense que hay un diseño divino y para cada diseño divino hay un antidiseño.
Entonces, los brujos, los hechiceros y todo este tipo de personas que hacen oraciones contrarias en sí intentan traer una influencia, hablemoslo de esa manera, para no entrar más allá, pero también aún muchos cristianos hacen oraciones contrarias, porque oran muchos desviados, o sea, muchos sin guía de la palabra o sin instrucción, sueltan unas oraciones peligrosísimas sobre sus mismos hermanos o sobre su familia. Eh, Oran para cosas que uno dice no deberían orar de esta manera por esta persona, porque que ojalá que hay gente que ora así, ¿no? Señor, permítele que no le salga eso, que le vaya bien mal, porque es que mire lo que me hizo. Es increíble, pero esas también son oraciones contrarias. En sí podría ser una especie de antidiseño en ese sentido. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, algunos ya, digamos, ejemplos de películas. La película de Harry Potter, ¿sí? Es una enseñanza, yo no las he visto obviamente, pero hay algunos que sí las han visto, y lo que entiendo es que es un curso completo de brujería de alto nivel. Y me imagino, estoy especulando porque no puedo hablar de lo que no he visto, sino que es lo que yo he escuchado, que también trae una serie de asuntos y, por decir algo, asuntos proféticos en ese sentido. Estoy diciendo, no me malinterpreten, en ese sentido de vaticinar algunas cosas o algunas cosas por ocurrir. Pero hay películas y hay producciones que profetizan la palabra de Dios. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que Dios quiere usar a sus hijos que tengan el arte, la creatividad, aún en las películas, en hacer libretos, en hacer producciones. Y por ejemplo, hay una película que ha marcado muchísimo, La Pasión de Cristo, hecha aún por un católico, pero que usted esa película y a usted eso le marca, le queda, se involucra, como decíamos con el ejemplo de la escritura. Y yo he visto a mucha gente aún no creyente viéndola, ¿sí? Y indudablemente transmite un mensaje, ¿sí? Tiene un impacto, una influencia. A eso me refiero, a una influencia de reino. Un impacto mundial. Sabemos lo que pasó con Cabaciel, el que interpretó, muchos han leído sobre esto, cómo le transformó su vida el interpretar o el encarnar a Jesucristo, el personaje obviamente, y lo que él vivió y lo que él mismo hoy da, que incluso está trabajando con un equipo que está trabajando por el bien de los niños. La película que hace poco todos vimos, Sonidos de Libertad, no es precisamente tan espiritual, pero está denunciando algo que está pasando, pero inspirada por hombres y mujeres que quieren transmitir un mensaje. Mire lo que está pasando acá. Entonces, las películas, el cine, la televisión, las novelas, definitivamente tienen una influencia de comunicación total y deben ser usadas en ese orden. Entonces, si vemos, por ejemplo, lo importante es que a través de las películas Dios le pueda mostrar al mundo algo que de pronto nadie vería, porque, o mucha gente que nunca leería, o de pronto dice, me han contado, pero que no lo leería en la Biblia, lo puede ver a través de una película, de una serie. Entonces Dios le muestra así al mundo a través de creativos lo que Él hizo, su obra en la tierra. Esto es para también preparar a su pueblo, preparar para lo que viene como Él en su venida, como el Señor de los ejércitos, regidor de las naciones, Rey de reyes. Entonces nosotros tendremos siempre a ver el impacto de estas películas o de este tipo de cosas. Bueno, ¿cuánta gente se convirtió en esto? Puede que pase,
pero a cuánta gente le quedó una influencia y algún tipo de pensamiento que luego el Señor irá tocando y transformando en la persona. Entonces puede abrir un panorama, puede ser una especie de preludio para la manifestación gloriosa del Señor sobre la tierra o en la vida de la persona aún. Entonces, los juicios justos de Dios van a venir, ya lo sabemos, con el fin de establecer unos derechos sobre este planeta y sobre todos los que viven en la tierra. El mundo entero, entonces, a través de una película, puede quedarse con la imagen de Jesús en la cruz y llevarlo a esto a una especie de mayor conciencia o un mayor grado de responsabilidad ante lo que sucede, amén, o ante lo que ha hecho Jesucristo, en el caso de Jesucristo. Pastor, Dígame, hermana. bendiciones, Dios le bendiga, pastor. Pastor, una pregunta que tengo cuando usted habla de las oraciones contrarias, yo quiero saber si puede que uno pueda sentir o discernir cuando están orando hacia la persona. Uno puede sentir eso, puede discernir de dónde también viene. Sí, señora, claro. Si usted, Amén. Yo quería si a, saber eso, pastor. si a usted el Espíritu le guía y le revela, le da discernimiento, le da revelación, es parte de lo profético. Amén. Es parte de Sí, lo pastor. profético. Ahora, Porque ya me ha pasado y yo quería pues sacar esa ok, duda porque sí, es necesario saber. Muchas claro, gracias, pastor. claro. Bendición. Tenemos que ser muy sabios en Mi eso, ¿no? pastor, muy buenos días. Buenos días, amor. Mi pastor, mi humilde opinión es que anoten las preguntas y al final sacar un tiempito para preguntas para no interrumpir la enseñanza, mi pastor. Sí, Esa es señora. mi opinión. Gracias, Por hermana. favor. El Señor le ha Amén, hablado. amén. Gracias por esa voz profética. Sí, yo sé que cuando Sí, estos es feliz, temas pastor. son muy interesantes y yo sé que hay muy buenos aportes, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando hay muchas preguntas se empieza a perder el fluir porque esto viene con fluir del Espíritu Santo también, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo al final podemos hacer, y es más, hay una metodología muy buena que ustedes pueden escribir ahí en el chat del grupo y dejar las preguntas y luego el maestro David, hay preguntas que yo prefiero dejárselas al maestro, la verdad. No es que yo no sepa, el maestro tiene el don de explicar, de desmenuzar. Yo también pues obviamente soy maestro, pero él es apóstol maestro. Entonces no quiere decir que le estoy echando toda la responsabilidad. Ahora, hay preguntas que yo puedo responder, pero entonces cuando uno viene el hilo y viene la intervención y viene la respuesta, entonces, bueno, entonces si usted quiere también puede escribir sus preguntas y que Ticor las vaya tomando nota, o no sé si yo había sugerido en una época un correo para que a ese correo lleguen las preguntas y se puede responder con mayor tranquilidad. Bueno, hay una película que se llama la trilogía del Señor de los Anillos. Eso es una trilogía. Muchas películas. Yo no, en ese tipo de películas, desde que me convertí al Señor, pues yo no veo, pero es lo que más o menos la información que uno lee o llega, o alcanza a ver. La trilogía. 3 logias, 3 magias, 3 niveles de ocultismo. ¿Sí? Entonces, la trilogía, no sé qué, la trilogía de Batman, la trilogía, todo eso, y de todas esas series que dan, hay que tener mucho discernimiento y cuidado, porque todo eso viene con una activación profética falsa. Estoy hablando de una activación profética falsa, de falsos profetas, ¿sí? O bueno, digámoslo así, falsas vaticinios, por decirlo así. Entonces, la trilogía del Señor de los Anillos ha mostrado también anuncios sobre hechos venideros. ¿Sí o no? En esa manera preparan y activan o disponen la mente y la condición de la persona.
otras películas, por ejemplo, Las Crónicas de Narnia, profética, con una connotación, o sea, yo sé que habrá muchas opiniones, pero acá no estamos para polemizar esta parte, algo de advertencia, ni para conceptos que todos son muy respetables, sino para mirar cómo Dios puede inspirar a muchos. Porque en las Crónicas de Narnia muchos dirían, no, pero es que ahí hay una cuestión teológica, sistemática que no va. No se trata de eso porque no es un curso de teología sistemática, instituto bíblico, no, es algo para llevarle a la gente cómo la maldad y la oscuridad sí hace tantas cosas. Entonces, ¿cómo no podemos dar una connotación como el león que se presenta directamente? Ahí en Narnia nos interpreta, pero entendemos que está representando a Jesucristo. Ah, pero es que así no pasa hoy en la... Sí, de eso tenemos que tener cuidado, pero me refiero a la parte que está haciendo que mucha gente diga, wow. Ah, pero es que aparece ahí un hombre, un mitad chivo y mitad no sé qué. Sí, eso tendría mucha controversia, ¿cierto? Hermano, ahorita le hago le doy el tiempo, porque me suelto. Entonces, miremos esta parte. Las Crónicas de Narnia, de una u otra forma, expone la labor de Jesús en la cruz. Lo muestra como un león, que aún lo matan, ¿cierto? Y regresa. Estas son películas que traen de una connotación evangelística, ¿sí? Pero también... Él se sacrifica, pastor. Señor, Ahí se ve incluso el sacrificio. exacto. El león se ofrece al sacrificio. Sí, exacto. Entonces, tiene pues una connotación de pronto no tan evangelística propiamente, pero sí es una forma profética, a eso hoy, de preparar el camino antes de un nuevo nivel de intervención del Señor en una persona o en la tierra. Trae la conciencia de eso. Entonces Jesús mismo dijo que si su pueblo no entiende el mensaje correcto y responde como debe ser ante él, porque es lo que está pasando en muchos, aún Dios hará que las piedras hablen. Las piedras hablan, ¿cierto? Y aún por eso usted muchas veces, usted espera un mensaje en la iglesia y Dios no le habló ahí, pero una persona que usted nunca ha visto por ahí le dice alguna cosa y dice, ¡oh! Dios pone las piedras a hablar. Por eso se refería el Señor. Si su iglesia no habla y no expresa, aún las piedras hablan. Lucas 19:40. ¿Ven? Tal vez las piedras no entienden de teología profunda sistemática. Y no estoy con esto desmeritando nunca a los teólogos, que yo mismo lo soy. A veces nos llevamos mucho por el rasgo teológico y aunque tiene que ver con la connotación de la palabra, nos volvemos muy lógicos. Y resulta que Dios es el que manda sobre todo y hace cosas inesperadas, sorprendentes para tocar la vida de una persona, porque a Él, más que la teología, le interesan las almas. Y a veces nosotros mismos nos cerramos. Por eso hay muchas formas de actuar. Pero el que da, como decía la hermana, ¿cómo puedo yo discernir que hay oraciones contrarias? Por eso, cristiano, hijo de Dios, usted tiene que luchar, en el buen sentido, para vivir conectado con el Espíritu Santo. Y eso se hace a través de la oración, de la comunión con Dios y de la acción de la palabra en su vida. Transparente delante de Dios para que haya una conexión y aún les sean revelados los tesoros escondidos y los secretos muy guardados y les sea inspirado. Entonces, en la parte profética del arte, el Señor se levantará y hará, y voy a profetizar en este momento. Porque es que la profecía no es solamente que usted entra allá en una y oh, hermano, no, puede venir así, yo no estoy diciendo que no, pero yo he profetizado mientras estoy enseñando. Y le suelto esto. Surgirá una nueva forma de profetas.
porque Dios hace nuevas todas las cosas. Obviamente, con todos los lineamientos bíblicos y teológicos, está bien que ustedes observen porque así tenemos que hacerlo. Pero una generación de profetas se está levantando y vendrá con mayor poder, que van a profetizar por medio del arte, por medio de las películas, por medio de los programas de televisión o producciones. Estos profetas los podemos llamar, no sé, los profetas de Hollywood. Las piedras hablarán. Pero estos serán preparados, entenderán el reino de Dios. Porque lo importante es que en este monte de las artes, Jezabel, la que comanda los falsos profetas, que sí existen y que sí existieron y que sí están y que son llamados falsos profetas de Baal. ¿Y quién desplaza? Los profetas auténticos, los Elías de este nuevo tiempo, los Elías que vienen para las artes. Entonces el objetivo, nosotros decimos, wow, qué bendición, tengo un espacio en la televisión, tengo un espacio en la emisora, tengo un espacio, gloria a Dios por eso. Ahora mañana mismo vamos a estar aquí declarando bendición sobre la emisora, ¿cierto? Medios de comunicación. Tengo un espacio allí. Amén. Entonces, el objetivo no solo es tener un espacio en los cines o en los teatros, porque eso es como una oportunidad que nos dan ahí de entrar, de encajar. Y está bien. Esto puede ser un momento, una oportunidad. Pero esto tiene que volverse una revolución. Amén. Esto tiene que volverse una realidad, un cambio, una transformación, un movimiento del arte cristiano. No es si de pronto me dieron la oportunidad de aparecer en el noticiero y decir Jesucristo vive, amén, gloria a Dios por eso. Sino que es que yo debo tener una cadena de televisión donde transmito todo el tiempo las buenas nuevas. Amén. Esto es lo que Dios quiere con su iglesia. Esto es lo que viene para este tiempo. Entonces, no es suficiente representar en un momento dado, en una oportunidad, el reino. Es también hacer que el Señor establezca en nosotros una cultura de reino en las artes, en el corazón de nuestro Creador, Dios. Está todo esto, está esto fascinante, están las aventuras, están las historias más maravillosas del mundo y tú las puedes contar. Todo lo que ha venido del arte, la creatividad, digamos, y muchas de ellas no son ficción, son una realidad espiritual. Que ha aparecido muchas veces ficción a muchos, pero hay una realidad espiritual, sobrenatural. Entonces, los profetas verán algo en el espíritu que cautivará las mentes, y lo digo en buen sentido, las mentes de una generación para Cristo. Y usarán estos medios, viene con mayor fuerza, para profetizar. Entonces estos revolucionarios del reino, estos Elías, verán lo que hay dentro del corazón de Dios para revelarlo a unas generaciones. Y esto es lo que el Señor quiere a través del arte. Pero hermanos, ¿qué les diría? ¿Ustedes creen? Pasemos a la siguiente diapositiva, que vamos un poquito más raro. ¿Qué ven ahí? ¿Ustedes creen que los deportes profetizan sobre muchas cosas? ¿Cuántos vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Qué creen que estaban haciendo ahí? Implantando, profetizando, influenciando, vaticinando, bueno, llamémoslo así. La depravación, ¿cierto?
sexual. Que es una cosa tan rara, porque tiene que aparecer hasta esa cuestión representando es que la última cena. ¿Por qué? Porque sí, porque no. Ellos saben lo que están haciendo. Los que a veces no saben somos nosotros. Ignoramos las maquinaciones del enemigo. Bueno, hermano, hasta que se habla. La intención. El hermano dice, la intención con la que se hacen las cosas. Y eso es clave. Pastor, bendiciones, ¿puedo opinar? Bueno, hermano, opine. Bendiciones para todos. Ayer yo tenía una discusión con otro pastor, y el pastor decía que eso no tenía nada que ver con la Santa Cena. Se te fue el audio. Los juegos se llaman olímpicos porque pues hacen honor a los dioses olímpicos y eso se ha quedado institucionalizado para siempre. Y que lo que realmente estaban allí mostrar era la cena de los dioses olímpicos y de no sé qué parte, un pastor. Yo le dije, pastor, realmente con todo el respeto le falta discernimiento, porque él defendía de que eso no tenía nada que ver con Cristo. Imagínense hasta dónde hemos llegado y hasta dónde se leuda la masa. Amén. Tremendo, hermano, tremendo. Por eso tenemos que pedir al Señor discernimiento profético, entendimiento, para entender la intención de las cosas. Como no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces, a través del deporte se influencia. Ahí también hay una imagen de la inauguración de la Copa América. ¿Se acuerdan? De ahora recién, que nos robaron el título. La inauguración de la Copa América, ¿por qué se distinguió? Porque exaltaron el nombre del Señor, oraron, inauguraron orando y declarando y exaltando el nombre del Señor Jesucristo como el Rey. Y no hubo polémica y ahí mismo sí brincaron. En cambio, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, pues obviamente que hay estamentos que se pronunciaron, pero a la gente se le hizo normal. Y ahora ya se les hace anormal hablar la palabra de Dios. Que dos pastores salgan allí o un pastor salga allí e inaugure un evento deportivo. Pero lo que ellos estaban haciendo allí como hombres entendidos de reino, que a ti te va a llevar el Señor a esos escenarios, ojo, ¿quién lo recibe? A ti te va a llevar el Señor a esos escenarios. Cuando menos piensen te van a llamar en el barrio, te van a decir, pastor, hermano, vamos a inaugurar el campeonato de fútbol. Nos gustaría que usted iniciara el campeonato con una oración. Y la Junta de Acción Comunal va a venir a decirle eso. Usted dirá, no voy a salir allá por todas las pantallas del mundo. Voy a estar en el cancha de mi barrio y pronto me van a ver mis vecinos. Pero ¿sabe qué está haciendo usted ahí? Trayendo influencia de reino en el monte de las artes, los deportes y la entretención. Entonces, Amén. ¿cómo no van a ser influenciables? O sea, hombres y mujeres del deporte que se destacan y le dan la gloria a Dios. ¿Sí? Y puede que algunos lo hagan por costumbre, estribillo o demás, pero sí hay unos auténticos que se están identificando y dicen, yo tengo mis principios, yo soy de reino, yo expreso principios, como muchos de los que hay aquí. Falcao, clave, él no niega, hay muchos ejemplos, como otros que pues no se sabe. Pero hay otros que sí. Nuestra selección Colombia está siendo pastoreada. Nosotros estuvimos con el apóstol David en un evento donde ahí estaba el pastor de la selección Colombia. Nos lo presentaron, nos habló, se dirigió a nosotros. Y entonces hay cosas que uno a veces no alcanza a determinar. Pero muchos de los ministros de Dios ungidos, muchos de los siervos de Dios son llevados a escenarios no convencionales, y usted no se puede aquí en el Monte de las Artes enredar con cosas aquí que te encajonan, porque Dios te va a llevar y en un momento dado Dios te va a abrir puertas en una escuela deportiva,
Hay muchos que están a través de una escuela de fútbol evangelizando, transformando vidas con Cristo. Ahora hay muchas escuelas de fútbol cristianas y van haciendo labor. Yo conozco a muchos pastores que su iglesia es una cancha de fútbol. Y su feligresía son esos muchachos que nunca irían a una iglesia, pero ahí los va llevando, lo va llevando. Obviamente habrá un proceso ya que vendrá de transformación, de cambio. Muchos iremos Pastor, a ¿puedo lugares decirle algo? Con Sí. todo el respeto. Señor, Pastor, y hay algo que nosotros los cristianos tenemos unas etiquetas especiales, y es que a nivel cultural y musical somos los mejores músicos. Delante del mundo, un músico cristiano es mejor que cualquier músico secular. Es una fama que Dios mismo ha permitido que tengamos, que nosotros los cristianos somos los mejores músicos. Lo digo porque yo soy pastor, profeta y músico. Y a mí me salió un contrato en la Casa de la Cultura y yo lo tomé. Y yo dije, excelente. claro que lo tomo. Y cuando y allí en ese lugar tengo alumnos que son de todas las religiones, pero yo influencio siempre en mi clase hacia qué voy a cantar y hacia qué dirijo mi parte cultural. Porque Jesucristo se crió en un mundo cultural y nosotros no podemos vivir fuera de ese mundo cultural, pero sí podemos influenciarlo. Desde cualquier posición donde nos encontremos podemos influenciarlo. Y eso es lo bonito de ser instrumentos de Dios. Entonces nosotros tenemos esa fama hermosa y por eso muchos músicos los han sacado de los mismos altares porque se han dejado deslumbrar por la fama, por el aplauso, por un montón de cosas, pero los mejores músicos cristianos, los mejores músicos en el mundo somos los cristianos, porque la técnica, la eficacia con que se toca el instrumento la permite el Espíritu Santo, solo que en el momento del libre albedrío, pues muchos terminan yéndose hacia otras situaciones y se apartan, pero nosotros podemos influenciar todo, absolutamente todo, Amén. porque para eso Dios nos dio nuestros grandes talentos. Amén. Hermano, gracias por ese testimonio, porque lo que el hermano dice es la evidencia de lo que yo estoy queriendo transmitir, o más bien el Señor está queriendo impartir hoy. Escenarios donde nosotros podemos, que en un pasado cometimos errores porque nos enseñaron. No voy allá, porque eso es del diablo. Pero ahora Dios está cambiando, volteando la torta, si me permiten usar el término, para cambiar la circunstancia. Todos los creyentes que tengan plataformas en el arte, plataformas como dice el hermano, la música, y estoy de acuerdo con él, excelentes músicos, excelentes compositores, porque está el Espíritu Santo, obviamente. Todos los creyentes con plataformas deportivas, les voy a decir algo, tienen un ministerio. Todo eso es un ministerio. Pues, ¿qué es un ministerio? Una forma de servir. Que lo hemos metido encasillado en que evangelistas, pastores, profetas, maestros, todos esos 5 ministerios tienen que funcionar dentro de un local, dentro de un área. No todos, no todos. Ayer hablaba con un hombre joven de mucha influencia sobre la nación, de muchísima influencia, además de muchísimo dinero. Y me decía, yo entendí que mi llamado es a ser pastor, pero no para tener, y tiene la forma de hacerlo, no para tener una bodega y llamar a que haya 1000 o 2000. Está bien por los que lo hacen y hay un llamado en eso, pero yo fui llamado para ser un discipulado de nación, un cambio de nación, y el Señor me habló, sé pastor a nación para traer un movimiento sobre Colombia, y lo está haciendo, y yo lo creo. Entonces son diferentes maneras de llegar, diferentes formas de llegar. Yo creo firmemente en que no hay nada secular cuando uno es hijo de Dios. Yo creo firmemente que lo secular se vuelve espiritual y de reino cuando hay un hijo de Dios en ese lugar. Aún tu trabajo que llamas secular es un lugar de influencia de reino para dar testimonio de que tú no eres de la cultura del mundo, de la cultura del pecado, sino que tu cultura es la del reino, porque cultura viene de culto. Y mucha gente dice, eso es cultura, ¿sí?
Es cultura, es tradición, pero nuestra cultura no viene de la tradición de los ancestros de lo esto. Dios nos permitió estar en esta tierra, pero nos transformó, nos cambió, nos hizo hijos de Dios y ahora nosotros somos del reino. No quiere decir que no vivamos aquí en la tierra para transformar, pero nosotros somos embajadores del reino. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, es del cielo, pero estamos aquí para transformar e influenciar a la tierra con el cielo a través de todo este tipo de plataformas, de las artes, de manera que los deportistas expresan, muchos, la gloria a Dios, muchos dicen ser y no lo son, eso es cierto, como en todo, pero hay unos auténticos y Dios traerá una generación más auténtica a través de los deportes para demostrar que el reino de Dios es una forma diferente de hacer las cosas. Jezabel debe ser despojada del monte de la celebración. Jezabel debe ser despojada de los deportes, porque aún muchos deportistas se pierden por cuando les llega la fama y el dinero y se les olvida su vida deportiva y terminan en caos, terminan pues tristemente muchos de ellos se han perdido bajo las drogas y toda esta influencia. Ahora, la influencia del reino transformará deportistas, transformará vidas y aún hará que deportistas, aún hasta cierto modo de su edad, ya porque los deportistas, por ejemplo en el fútbol, a los 40 años ya son viejos, pero se vuelven entrenadores llenos de Dios para influenciar sobre unas siguientes generaciones. Si usted es un cristiano que influencia, que participa en deportes, debe estar enterado que Dios lo ha designado y bendecido para ser una voz profética de una nueva generación sobre el área del entretenimiento, en este caso, los deportes. Usted no fue llamado, porque ese es el concepto de muchos, para decir, bueno, yo mantengo mi religión en privado. Soy cristiano, pero de la secreta. No, usted ha sido llamado para dar evidencia que usted es un hijo de Dios, para hacer luz en medio de las tinieblas. Y esto usted lo convertirá en un salero lleno de sal, porque Dios no lo llamó a ser salero para permanecer vacío. ¿O a usted qué le pasa cuando llega a la casa y dice, ¿dónde está el salero? Me lo pasan. ¿Y qué pasa si en el restaurante usted pide un salero y se lo pasan vacío? ¿De qué sirve el salero sin sal? Dios no lo llamó a usted para hacer un salero sin sal. Dios lo llamó a usted para hacer un salero lleno de sal que cambie, porque somos la sal de la tierra. Y ese es un cristiano verdadero, ¿sí? Entonces es observar que usted, ya le doy la palabra, es observar que usted fue situado en el monte de la celebración para el avance del reino. Y si usted no puede ver eso, tiene que orar para que Dios le abra los ojos, ¿sí? Porque usted en el monte que fue llamado, sea cual sea de los que hemos hablado, en este de las artes, y aquí sí, específicamente en el campo del deporte, ¿sí? Entonces usted tiene autoridad de parte de Dios, pídala, porque así como en el profeta Elías descendió fuego del cielo, descenderá fuego sobre usted para desplazar a Jezabel y a los falsos profetas en este monte. Entonces, este es un ministerio. Piensen eso, no estoy diciendo con esto que no tenga un llamado a ser pastor en una congregación, puede ser, pero si usted tiene un llamado a los deportes, no diga, lo dejo porque entonces no. Este es su ministerio, su plataforma, su púlpito. Amén. No es su vida secular. El llamado que Dios le hizo a usted puede ser un púlpito para que usted exprese la gloria de Dios. Y vamos a la última, y una hermana iba a decir algo, pero voy primero a terminar aquí para concluir. Miren la diapositiva que está ahí. ¿Qué pueden discernir ahí ustedes? Algo que yo sé que va a decir muchos, uy, pero ¿cómo así? Pero Dios es el creador de todo. El octavo arte lo llaman. La moda que no incomoda. ¿Sí? La moda, si ustedes se dan cuenta,
en un concepto general de la iglesia, dicen, eso la moda es del diablo. Pero no es así. La moda, la renovación, el modo de usar las cosas, la innovación, la creación en la moda, ¿sí? Es muy fuerte. Y claro que sí, hay una influencia también muy fuerte en el mundo de la moda, porque le hemos entregado como todas las artes y todos los montes diciendo que es del diablo. Pero la moda es un arte profético. Es una forma de expresar como hay pintura profética, que expresa el reino. Y si muchos de nosotros no nos interesamos en esta parte del monte de las artes, el mundo sí sigue, bueno, vamos a utilizar, vaticinando, malinterpretando o influenciando mal con la moda. Porque mire cómo las modas se pervierten y traen una influencia tremenda. Es una industria total que se encuentra bajo el dominio de Jezabel porque son estilos asexuados ahora. Puede utilizar lo mismo el hombre que la mujer. Y si tiene, esta área, miren hermanos, solamente voy a decirles, pídanle al Espíritu Santo que los guíe. No entro a polemizar con ninguno, pero sí tiene mucha tela de donde cortar la moda. Entonces, esta industria se encuentra bajo el dominio de Jezabel. Algunos de los diseños de modas son inspirados en Jezabel. Miren los desfiles de reinas, miren los vestidos, cómo los diseñan. Otras manifestaciones más discretas pueden ser inspiraciones, pero una gran cantidad de diseñadores de modas y de los que imponen las tendencias son homosexuales o pervertidos sexuales, ¿sí? Dice el hermano, si una forma de vestir atrae la atención sexual, ¿cierto? La forma de vestir atrae, es tan importante la forma de vestir que trae una influencia tan fuerte porque puede traer atracción sexual al estado. Por eso, como decíamos, ojo con las modas, aún desde los altares, cómo nos vestimos, hombres y mujeres. Y no se trata aquí de decirse la falda o el pantalón, es la forma en que lo portamos y lo hacemos, ¿sí? Y es el decoro, exacto. Entonces, Jezabel se encuentra en la cima de este monte para liberar dos cosas a través de la moda: lujuria y muerte. Muerte espiritual. Despertar lujuria porque mire estos vestidos y todo este tipo de cosas. Entonces, esa influencia, ya sea en el cine, la música, la moda, es tangible. Y si se puede combinar lujuria y muerte, aún más eficaz. En la época más o menos de los 90, tuvimos estilos musicales, en los 80 tuvimos estilos musicales, en los 70 tuvimos estilos musicales, pero fíjense que todo eso vino conectado y salieron modas. ¿Cuántos se acuerdan de la moda de John Travolta? El peinado, el vestido, el pantalón, los zapatos, los Beatles, la moda de los Beatles. Todos se querían hacer el corte de los Beatles o los Beatles. Los zapatos pompón y la moda, ¿cierto? Va conectada también de una manera tremenda con toda la influencia musical y estilos que van por décadas, ¿sí? Hay muchos estilos que han venido. Hay un estilo que surgió por allá en los años 50, creo, que lo llaman el estilo grunge o grunge, algo así, que se lanzó a nivel mundial y todavía sigue influenciando desde hace como, no sé, más de 60 años. También, ¿sí? La moda gángster, la forma de vestirse, imponían un estilo, ¿sí? Y eso es la moda y el estilo. Y influencia directamente también con el estilo, con la música. Bueno, esa cultura, señor,
la forma de mirar, la forma de caminar. Yo me acuerdo, vamos a hacer una pequeña demostración, creo que, ¿no? Cómo caminaba yo en Travolta con la música. Y entonces así, y uno veía por la calle a muchos jovencitos. Y ahora era el Walkman, ¿no? Se ponían el Walkman, los audífonos y caminaban y ni pasaban las calles por ahí. Influencia, ¿cierto? Influencia tremenda. Entonces, por ejemplo, hay una moda, es que no me acuerdo el nombre exacto, creo que era Green Gron, algo así. Es una moda que en traducida quiere decir me odio, pero la gente nunca lo percibió. Y eso surgió de la desesperanza, ¿sí? De muchos. Luego vinieron los emos. Cierra el micrófono, por favor. Gracias. Entonces era esa parte de esa moda y de esa influencia alcanzar el dolor, ¿sí? Vivir en desesperación e identificarse con el dolor y la desesperación y aún con la muerte y el suicidio. Entonces, la moda influencia de manera inesperada y como no pensamos nosotros, para que la gente sobre lujuria, pero también sobre muerte, aún sobre suicidio. Los góticos, ya para ir terminando, la música gótica, la subcultura gótica, la moda gótica, que es mezclada con la música, este estilo de gótico, que es oscuro, que se viste en oscuro, que aún sus cortes de cabello, su manera de mirar, de ahí vienen incluso la influencia de emos, sus cortes y sus pinturas y sus cosas promueven la muerte y la penumbra, ¿sí? Y está muy difundida, influencia sobre el alma y aún sobre el espíritu de la persona. El maquillaje oscuro, viene la influencia de Jezabel, que se marca con marcas más visibles y demás, ¿no? Es una moda que profetiza muerte, depresión, desesperanza, suicidio. Entonces, Pastor, un chiquitito nomás, justo ahí, porque hace rato que puse. dígame, hermano. Merlina, la hija de los locos Adams, cómo ha influenciado hasta en los niños con eso oscuro, con su ironía, con su depresión y todas esas cosas. Impresionante cómo tomó todo eso a los niños y adolescentes. Con supuesto humor y metiendo todo lo que es maldad, depresión, asesinato, magia, etcétera. Disculpe, pastor, Sí, gracias. señora, muy buen aporte. Muchas figuras de ellos tienen una misión muy clara. Muchos de nosotros que somos hijos de Dios no tenemos todavía la misión clara. Entonces, esta es una reflexión para que nosotros nos definamos. Y si tenemos un llamado en las artes, no nos sintamos a un lado de la iglesia, porque por un error histórico, y no sé cómo más llamarlo, a los artistas se les hizo a un lado, pero los artistas son del reino. Y estoy hablando de artistas que se alinean con Dios para utilizar el arte para expresar el reino. De manera que ya llegando a la conclusión de esta parte, podemos decir también que el Monte de las Artes, podemos pasar al siguiente para ya terminar, tiene unos niveles para que recordemos un poquito que cada monte tiene nivel y tenemos que llegar a avanzar en esos niveles del monte hasta la cima, desplazar a Jezabel y establecer el reino de Dios, su justicia a través de nuestra influencia como hijos de Dios. Para ello debemos orar, porque no podemos tomar ningún monte si no entramos en oración, porque a través de la oración vendrá la revelación y la revelación para la acción. Y podemos ser entendidos en lo que Dios nos quiere y cómo entender nuestro diseño original de Dios que nos dio en los dones, los talentos. Como también los adoradores tienen, como ya lo hablamos, un papel y un propósito específico tremendo en este monte, amados. Para tomar el monte de las artes debemos estar totalmente convertidos,
transformados. Usted no puede entrar allí con envidias, con deseos de figuración, porque la influencia de Jezabel lo coge a usted y lo vuelve ropa de trabajo. Así de sencillo. Y entonces usted no va a ir a influenciar nada. Usted va a terminar influenciado y va a decir, pastor, yo ya no vuelvo porque es que tengo muchos contratos y esto me está lanzando a mí a la fama, y ya entonces usted se olvida a qué lo llamó Dios. No se olvide en ningún monte a qué lo llamó Dios. No se deje llevar por la influencia de ese monte. Recuerde que en cada monte hay un principado, ¿sí? Entonces usted tiene que estar muy conectado, y la estrategia, ya pasemos a la siguiente, estrategia, oración. Estrategia, oración. Estrategia, acción. Pero oración sin acción no es válida. Como también acción sin antes haber orado, tampoco, hermanos. Entonces tenemos que ser sabios en lo que hacemos. Amén. Bien, mis amados, hemos llegado a esta conclusión de las artes. Esto, la verdad, aunque ha parecido que nos ha tomado 2 clases, ha sido un brochazo. La tarea para ustedes, yo les voy a compartir material, aquí hay mucho más de donde pueden ustedes sacar conclusiones, investigar, cotejar con la palabra, a eso que nos está enseñando el pastor, el apóstol, qué tal es, usted mírelo, su tarea ya, aquí damos brochazos, ¿cierto? Pero su tarea y su responsabilidad ya es seguir avanzando. En la próxima que nos encontremos para continuar con los montes, ya cuando el apóstol David lo indique, vamos a hablar de 2 montes muy importantes para ir concluyendo, que es el monte de la familia y el monte del reino, que son muy condensados para poderlos expandir. Bien, mis amados, demos gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias te damos. Llévanos a entender por tu palabra y por tu espíritu nuestra asignación, conforme al diseño que nos has dado, Señor. Conforme, Padre, a lo que tú destinaste en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Llénanos de tu Espíritu Santo y guíanos por tu palabra para ser en este monte de las artes realmente efectivos, desplazar a Jezabel y todos los principados y poder actuar como hijos de Dios, trayendo la influencia del reino de Dios y la verdad del reino de Dios sobre las generaciones. Gracias, Señor. Enséñanos a caminar contigo en santidad, a saber que tú nos has dado los dones, pero los dones no son santidad. Los dones nos los has dado para edificación de la iglesia, pero la santidad conlleva a la pureza, a la relación contigo, a la autenticidad contigo. Llévanos a ser auténticos en donde estemos, en las artes, ya sea en la música, en los deportes, en la moda, en las películas, en lo que hemos visto, o en cualquiera de los montes que hemos visto, a ser auténticos. Cúbrenos con tu sangre preciosa y guárdanos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.